Caramba. Quiero desplazar a la siguiente. O si... Ahí está. Ahí está. Bueno, en principio, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a abordar estos tres temas que, bueno, son importantes considerarlo para hablar sobre inmunosupresión, ¿no es cierto? Inmunología en trasplante, trasplante y rechazo, e inmunosupresión como para poder entender, digamos, en un concepto más cabal. Bien. Bueno, es oportuno contarles algunos datos, ¿no? Tratándose que somos un centro de trasplante en la... Lili, te silenciaste el micrófono. Ahora sí. Ay, Ahora sí, sí, sí. Sí, ahora se Perdón, escucha, perdón Lili. que sí, tenía la barra que me impedía ver el micrófono. Denme un segundito. Ahí está. Quiero volver a la diapositiva inicial. con las flechitas anteriores. Sí, sí, ahí Tiene va, ahí flechitas. va. ¿Viste Ahí, cuando no te responde? Ahí está. eso. Ahora sí. Bueno, retomo. Inicio accidentado. Bueno, les decía, como para hacer una introducción, hablábamos de la actividad de trasplante. Decía que en la Argentina hay 176 centros de trasplante. Bueno, en Buenos Aires a la actualidad se hicieron 90.000 trasplantes en lo que muestra el registro de Sintra, de la página de Incucay, ¿no es cierto? En Argentina ya se hicieron 160.000. ¿A qué quiero llegar? Miren lo que informa la plataforma del INCUCAI. Nosotros estamos en un cuarto lugar en número de trasplantes. Cerca de 5.000 trasplantes que se realizaron en Fundación Favalor. 5.000 pacientes que pasaron por nuestras unidades de hospitalización, pacientes que en muchas ocasiones somos los responsables de su cuidado, ¿no? Y están, digamos, orientados básicamente a la preservación del injerto. Así que a tal efecto vamos a dar inicio a esta materia que tiene que ver con inmunosupresión. Para hablar de inmunosupresión, es importante conocer cuáles son los aspectos o los componentes que son importantes en materia de inmunología. Bien, por ejemplo, el HLA, ¿no? Esa sigla que muchas veces se nos hace reiterativa en materia de trasplantes, el complejo ABO, el complejo del factor sanguíneo, ¿no es cierto? En relación al HLA, actualmente tiene como nombre complejo mayor de histocompatibilidad, de hecho en la bibliografía la van a encontrar como CMH, pero más conocido por HLA, ¿qué es el HLA? En términos simples de entender, es un conjunto de genes que juegan un papel crucial en el sistema inmunitario. Bien, básicamente su función principal es distinguir las células propias de las células extrañas. Básicamente presenta, digamos, las células a los antígenos, es el que activa la respuesta inmune, ¿no es cierto? Y es fundamental porque es quien va a delimitar toda nuestra actividad, toda la actividad que es relativa a trasplantes de órganos sólidos y así también de tejidos. También tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades inmunes, ¿no? Y de aquellas enfermedades infecciosas. El HLA básicamente tiene como dos clases, seguramente las escucharon, que son las clases tipo 1 y tipo 2, son todos esos estudios que habitualmente solicitan en los trasplantes
o en las evaluaciones para trasplante, ¿no es cierto? Asimismo, el complejo sanguíneo, el ABO y el factor Resius también es otro componente fundamental. Y no podemos dejar de lado toda la actividad de los linfocitos T y los linfocitos B. Es un tema bastante extenso, bastante interesante, pero vamos a resumirlo como para poder entender bien el mecanismo de acción de los inmunosupresores, qué es lo que hacen los linfocitos T. Bien, en principio los linfocitos T son aquellos que generan la respuesta, digamos, inflamatoria cuando se reconoce una célula o una partícula extraña en el cuerpo. Generan toda una respuesta, digamos, inflamatoria mediada por las denominadas citoquinas. ¿Bien? Esas citoquinas que a través de los canales de calcio se activan para poder generar toda una respuesta inflamatoria. Bien, y los linfocitos B prácticamente son aquellos que van a generar los anticuerpos. Es mucho más complejo, pero digamos, en grandes rasgos, como para que se entienda, para poder entender el mecanismo de los inmunosupresores. No, si alguno quiere preguntar, interrumpirme, no hay ningún problema. Bien. Ahora hablamos del rechazo de órganos trasplantados. Sin duda, en materia de rechazos, dependiendo de qué tipo de órgano, hay distintas clasificaciones. Bien. No obstante, yo voy a hablarles de estas tres figuras que son importantes como para entenderlas. ¿Cuál va a ser el factor responsable del rechazo? Inicialmente que sean compatibles, ¿no? Tanto receptor como donante. De hecho, ¿qué pasa cuando se da el rechazo? ¿No? Tiene que ver con esto que se denomina mismatch, cuando, digamos, la diferencia, ¿no? La discrepancia en la compatibilidad es alta. Hay todos unos porcentajes que, bueno, no vienen al tema. Entonces, hablemos del rechazo agudo. El rechazo hiperagudo, vamos a empezar por esta entidad. El rechazo hiperagudo, en principio, ocurre posterior al trasplante, es como inmediato. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo, digamos, fisiopatológico del rechazo hiperagudo? Hay toda una respuesta. Esto se da después de las anastomosis. Vieron en el momento intraoperatorio cuando se hacen las anastomosis y se hace la reperfusión del órgano injertado, hay toda una respuesta inflamatoria que afecta al endotelio de los pequeños vasos, obviamente del órgano injertado, ¿no es cierto? Y esa respuesta es tan agresiva que genera una inflamación, todo un proceso inflamatorio y a la vez trombótico, pequeños trombos en lo que respecta en los vasos, ¿no? En el endotelio de los vasos del órgano, lo que da una respuesta inmediata de un rechazo hiperagudo. Esto puede pasar en distintos tipos de órganos. La segunda entidad, el rechazo agudo, se da más alejado del trasplante, no es inmediato. ¿En qué consiste? Bueno, de igual manera que en el rechazo hiperagudo, con la diferencia que está mediado por células. Algo importante que no les dije, en el rechazo hiperagudo está mediado por anticuerpos preformados del receptor. Bien. Y en el rechazo agudo está mediado por células, la actividad linfocitaria. ¿Qué pasa? Ocurre como una endotelitis, es decir, una inflamación de toda la pared del músculo liso de los vasos, de la musculatura lisa de los vasos. Y la tercera entidad, el rechazo crónico. En el rechazo crónico, por ahí, bueno, pongo una imagen que, bueno, para nosotros es como que tenemos que tener mucho poder de interpretación, pero básicamente lo que se ve es el engrosamiento del endotelio de los pequeños vasos, porque a medida que va pasando el tiempo, se genera todo un factor trófico que hace que se engrose la pared, lo cual disminuye la luz, digamos, de estos vasos, impidiendo la funcionalidad gradual del órgano injertado. Bueno, miremos un poco de la historia de la inmunosupresión. No, no es un detalle menos importante porque hasta los años 60 había altos índices de mortalidad, ¿no? Después del trasplante, es decir, de sobrevida,
hasta que finalmente se instauró la terapia inmunosupresora con corticoides. Estamos hablando de la década de los 60, 70, hasta que finalmente surgió la ciclosporina. Bien, la ciclosporina fue descubierta en el año 72 y fue comercializada. Se encontraron las propiedades, vamos a decir, inmunosupresoras en el año 1978. Y a partir de ahí, digamos, con el advenimiento de este inmunosupresor, la sobrevida al trasplante tuvo una mejoría abismal. Hay trabajos realizados, hay ensayos clínicos, puntualmente de Carl Starl, digamos que ese es el padre del trasplante hepático. Lo menciono porque por ahí fue quien comandó todo ese estudio, ese ensayo clínico con la ciclosporina y se, digamos, se notaron grandes avances en materia de trasplante y de inmunosupresión. Bien, esto fue descubierto en un hongo que la ciclosporina fue descubierta, no tengo el dato. Voy haciendo relevancia porque por ahí hay algunas preguntas al final en relación al descubrimiento de estos inmunosupresores. 1989. En el año 1989, ya estamos hablando de una década más, en Japón, bien, puntualmente en un lugar denominado Monte Tsukuba, porque el hongo, cuyo componente después, un componente que se usó como inmunosupresor, tiene el nombre en honor a ese lugar, ¿no es cierto? Es un hongo que es Streptomyces de Tupsuba. Bien, más allá, digamos, de la formalidad de los nombres, este inmunosupresor fue comercializado en 1989, bien, a partir de un hongo que se encontró en Japón. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1995 también se empezó a comercializar y a hacer, digamos, ya con un nombre patentado. De hecho, fue el año que más ventas tuvo el ácido micofenólico con sus presentaciones micofenolato mofetil, ¿no es cierto? Y ahí se incorpora un nuevo inmunosupresor. Igualmente, este ácido micofenólico fue descubierto en 1893, pero recién en el año 1995 se lo incorpora como un inmunosupresor. Después vamos a clasificarlos según su acción, su mecanismo de acción. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1998 también se empieza a comercializar el sirolimus porque se descubre, digo bien, en el año 1970, que en ese entonces todavía no estaba, digamos, conocida su propiedad inmunosupresora, este inmunosupresor denominado sirolimus o rapamicina. ¿Saben por qué tiene ese nombre? Porque fue descubierto en el suelo de la isla de Pascua, allá por el sur, en Chile. Rapa Nui creo que traduce ¿no? en su idioma. Así que se le dio el nombre de rapamicina, comercializado con el nombre sirolimus. Y este descubrimiento de este inmunosupresor trae consigo menos complicaciones que pasaban, por ejemplo, con los tratamientos de ciclosporina y tacrolimus. Y avanzando un poquito más adelante, no hace mucho, estamos hablando de hace 10, 15 años, en el 2010, se empieza a comercializar el everolimus. Bien, el everolimus es como un fármaco modificado a partir del sirolimus. Bien, el belatacept, que bueno, más adelante vamos a ir explicando. Belatacept, digamos que es uno de los últimos inmunosupresores que se utiliza como terapia en algunos trasplantes, no en todos. ¿Me siguen hasta acá? Bueno. Bueno, tipos de medicamentos inmunosupresores, ahí elegí algunas imágenes, como ya para ir entrando en tema. Recuerden que al final hay un premio, vamos a sortear una caja de tacrolimus.
que está costosa, dicho sea de paso. Después también les muestro un dato de color que no es menos importante en relación al costo de los inmunosupresores. Bueno, vayamos viendo qué tipo de inmunosupresores tenemos según su mecanismo de acción. Bien, a la cabeza que estos inmunosupresores puntualmente son aquellos que manejamos en terapias de mantenimiento y las presentaciones por lo general son por vía oral y también hay algunas presentaciones que vienen en endovenosa. Los denominados inhibidores de la calcineurina. ¿Se acuerdan que dije que los linfocitos cuando detectan un cuerpo que es extraño, empieza todo un mecanismo de liberación de citoquinas a través de unos canales de calcio y las citoquinas lo que hacen es una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Bueno, en esos canales de calcio es donde tienen su participación los inhibidores de calcinurina. Entonces, digamos, al impedir que se genere esa respuesta, bueno, de alguna manera hace que se inhiba, digamos, el crecimiento de los linfocitos T. Bien, son los denominados tacrolimus y ciclosporina. Tacrolimus también es denominado FK506, sus nombres comerciales que seguramente los conocen todos trabajando en la institución de trasplante es el Prograf. Bien, y hago la salvedad, que no me quiero olvidar, porque en relación a estas presentaciones, hace pocos años se implementó el Tacrolimus XL. Creo que tengo algunas imágenes más adelante, así que así las repasamos nuevamente. Segundo grupo, los antiproliferativos, ¿no? O antimetabolitos. ¿Qué hacen estos? Puntualmente impiden la replicación celular, sobre todo de aquellas células de rápido crecimiento. Vieron que en todo digamos, el componente celular en la sangre, las células que tienen más rápido crecimiento, por ejemplo, son los linfocitos. Bueno, es ahí que en materia de los linfocitos impide la síntesis para que se puedan replicar. Bien, entre los exponentes de este grupo están la azatioprina, micofenolato mofetilo, vieron que ahora también está el micofenolato sódico, que es otra presentación que por ahí tiene alguna particularidad puntualmente en su cubierta, ¿no? Que tiene una cubierta enteral mucho más fortalecida para que se pueda facilitar la absorción en el intestino. Los corticoides. Bueno, los corticoides en sí son, más allá de catalogarlos como inmunosupresores, ustedes saben que el mecanismo de acción fundamental es que son antiinflamatorios, ¿no es cierto? Suprimen las funciones inmunológicas y suprimen la inflamación. O sea, el tema de los corticoides lo que hacen es potenciar el efecto inmunosupresor, ¿no? Vieron que generalmente tienen un esquema triple, sobre todo los trasplantados recientes, o doble. Siempre el primer año, por lo menos en lo que es trasplantes intraabdominales, tienen cobertura de corticoides. Bien, vamos con el cuarto grupo, que son los inhibidores de mTOR. Estos tienen un mecanismo parecido a la de los inhibidores de la calcineurina. Tiene como otros canales de bloqueo para la proliferación de los linfocitos T. Bien, entonces los representantes de este grupo son el sirolimus o rapamicina y el everolimus. Hay algunos más, pero por ahí yo hago más la salvedad de lo que se conoce en Argentina, ¿no? De lo que se comercializa en Argentina. Vamos avanzando con la otra clasificación, están los anticuerpos monoclonales. Estos seguramente los han visto por los servicios, son puntualmente fármacos, son anticuerpos más específicos. Bien, en materia de anticuerpos monoclonales, y después les hablo de los policlonales también, que actualmente están entrando en desuso, ¿no es cierto? En materia de los cuerpos monoclonales, son aquellos que tienen como una réplica exacta, es un anticuerpo específico para un epítopo. Epítopos son esas etiquetas, vamos a poner como una etiqueta que va en el anticuerpo, ¿no? Que el linfocito dice, ojo, mira, este es extraño, atáquenlo. Bueno, los anticuerpos monoclonales son específicos, a diferencia de los policlonales. Los policlonales lo tengo al final como inmunoglobulinas endovenosas, que son inmunoglobulinas, y los policlonales son más generales.
O sea, es como un abanico mucho más amplio. De hecho, las inmunoglobulinas tienen procedencia de, vamos a decir, animales, se hicieron en laboratorios a partir del plasma de algunos animales, como ratón, conejo, caballos, y son más, tienen muchos más efectos alérgicos durante la administración. Y dejo para el final el último, que es un agente de coestimulación. Tiene un mecanismo parecido al de los anticuerpos monoclonales, que es el belatacept, que actualmente se está utilizando y de hecho el paciente requiere internación en áreas ambulatorias para su infusión, ¿no es cierto? Este inmunosupresor tiene la aplicación mensual para optimizar el tema de la inmunidad frente al injerto. Bueno, acá algunas imágenes. Como les decía, son conocidos. Acá quiero hacer nuevamente la salvedad en relación al tacrolimus. Estos son los inmunosupresores, vamos a decir, es el caballo de batalla de la inmunosupresión de mantenimiento. El Prograf hace poco, este laboratorio Gador, no estoy haciendo propaganda, pero implementó esta nueva presentación de XL, que lo que tiene varias ventajas. De hecho, hay ensayos clínicos, hay trabajos realizados que mostraban la efectividad, porque a diferencia del tacrolimus convencional, que requiere una toma de cada 12 horas, el XL requiere una sola toma a la mañana y de alguna manera favorece, digamos, la adherencia al tratamiento. Bien, no es lo mismo tener una dependencia de 2 tomas diarias a tener una toma. De hecho, hay trabajos en los que se muestra el tema del olvido en relación a las tomas de los inmunosupresores, y se mostró que gran parte de los olvidos se da en la toma de la noche. Bien, así que el XL es fundamental tener en cuenta que si el paciente comenzó con el esquema de acción prolongada, debe continuar con el mismo que fue indicado. Bien, eso es importante por ahí, porque encima las cajas son iguales y a eso súmele que el paciente recientemente trasplantado no tiene cabal conocimiento de la diferencia de los inmunosupresores. Los antimetabolitos que más se usan en paciente trasplantado, el micofenolato mofetilo, como les decía, y está el otro que es el sódico. Me faltó la fotito, el micofenolato sódico, a diferencia de esta otra presentación, como les decía, tiene una cubierta enteral mucho más resistente que favorece la absorción del intestino, ¿no es cierto? Y la satioprina. La satioprina sé que por ahí también es un inmunosupresor dentro de los esquemas de intratoráxico. Después seguramente Nora nos va, Norma, quien está conectada de trasplante intratoráxico, nos va a dar unas respuestas, nos va a dar una información más acertada en relación a los esquemas. Y la otra, que también saqué unas imágenes, inhibidores de mTOR, que es el denominado rapamune y everolimus. Los anticuerpos policlonales y los monoclonales. Como les decía, los policlonales están entrando en desuso. Según una conversación que tuvimos a la mañana con los coordinadores de intratoráxico, me comentaban que sí, efectivamente no se utilizan más en intratoráxico, y en trasplante, digamos, multivisceral tampoco, sí en trasplante renal. Ahora analicemos un poco de lo que tiene que ver con esto de los cuerpos policlonales. Por ejemplo, no sé, qué ventajas, qué desventajas tienen. En principio son menos costosos, porque no son selectivos. Digamos que no requieren una ingeniería genética tan exacta como los anticuerpos monoclonales, que son como dirigidos a un solo epítopo, como les dije anteriormente. Los más comunes, de hecho, en materia de anticuerpos policlonales son un montón, son como eso, nosotros los conocemos como esos sueros que están orientados a, dirigidos, por ejemplo, al tratamiento de la hepatitis, para la rabia, o cuando hay esos embarazos en el que la embarazada tiene, digamos, un grupo sanguíneo cero negativo, por ejemplo. Bien, y los monoclonales. Ay, veo la imagen que me cortó la última parte de las palabras, la última sílaba,
y tiene por ahí un detalle, son muchos más. Yo puse estos dos que son los que se utilizan en trasplantes de órganos. Bien, tiene la particularidad de que el fin, digamos, la última sílaba, la sílaba final en el nombre de la droga termina en MAP. Bien, rituximab, basiliximab, no me sale ninguno en este momento, pero son varios. Estos dos son los que se utilizan en trasplantes. Vamos a ver algunas recomendaciones de la administración. Antes de eso, hablemos un poco de lo que son, que no es menos importante, conocer cuáles son los efectos adversos de la inmunosupresión. Seguramente en todo lo que es la práctica no asistencial, más de una experiencia de pacientes que ingresaron por algunas complicaciones que muchas veces son asociadas al inmunosupresor. Ahí puse algunos valores, ¿no? Algunos porcentajes como para tener una idea cuál es la entidad que más se repite. Por ejemplo, de las complicaciones, el 70% de las complicaciones asociadas puntualmente a los anticalcinurínicos, como les decía que son los inmunosupresores de mantenimiento, es hipertensión, seguida de diabetes y en ese orden, por ahí con menos porcentaje, están las infecciones claramente al ser inmunosupresor y se bajan las defensas, son muy propensos a cualquier infección, ¿no? ¿No es cierto? Lo que para nosotros una influenza nos genera fluidos nasales con estornudo, un poco de dolor de cabeza, a un trasplantado le puede representar una neumonía que requiere internación y muchas veces ARM en terapias intensivas. No sé, es como para tener ahí un parámetro de comparación. Asimismo, bueno, como efectos, creo que en la próxima diapositiva tengo un detalle más específico de cada inmunosupresor y los efectos, digamos, adversos o secundarios, ¿no? Uricemia, enfermedad renal crónica, que también es algo muy patognomónico de los anticalcinínicos, del tacrolimus puntualmente. A diferencia del everolimus y la rapamicina, que muchas veces cuando el paciente ya presenta, digamos, alteración en la función renal, deciden rotar a estos inmunosupresores mTOR. Después, bueno, la osteoporosis, que también es muy relacionada al uso de corticoides, dislipidemia, y esta sigla que prácticamente habla de la alteración, digamos, metabólica del hígado, ¿no? Lo que antes se llamaba NASH, que ahora, según consenso, tiene que ver con enfermedades asociadas al, digamos, a los trastornos metabólicos, al sobrepeso, a las conductas alimentarias también. Si voy muy rápido me dicen, porque a veces se me suelta la cadena y empiezo a hablar rápido, así que si voy rápido o si quieren cortarme no hay problema, ¿eh? Tengo el tiempo porque no quiero excederme, ya estamos en 30 minutos. Bueno, en esta diapositiva por allí explicar, ¿no?, un detalle más específico en relación a cada inmunosupresor. Tacrolimus y ciclosporina son muy conocidos sus efectos adversos, ¿no? Generan insuficiencia renal, como les dijimos, hipertensión, hacen neurotoxicidad. Muchas veces les habrá pasado que por ahí hablo de los trasplantes hepáticos, que después de estar trasplantado dice, ay, está encefalopático, pero por ahí su encefalopatía se debe más a la toxicidad de los inmunosupresores, teniendo en cuenta que al comienzo la inmunosupresión es intensa, de hecho se quieren niveles más altos, ¿no? En el plasma sanguíneo, los niveles más altos de los inmunosupresores, que también ahora les voy a hablar. Otro efecto adverso también que lo van a ver es ese flapping, ¿no? Ese temblor que los pacientes le genera cierto disconfort, decir, pero mira cómo tiemblo, no puedo agarrar una taza, no puedo agarrar esto, voy a quedar siempre así. No, afortunadamente después de los 6 meses se les quita ese temblor en las manos. La hipomagnesemia, que también es otra entidad, vieron que hay pacientes que hacen ciertas descompensaciones, hacen hasta arritmias por hipomagnesemia. Bueno, el tacrolimus es un gran consumidor del magnesio, por eso muchas veces van a encontrarse con pacientes que tienen altas dosis de
de magnesio, de lo magnesio, muchas veces habrán tenido que reponer magnesio endovenoso, ¿no es cierto? Y el hirsutismo, bueno, es ese crecimiento excesivo por ahí del vello, ¿no? En los brazos, mismo en la cara, el vello facial, y es un efecto de la ciclosporina. Actualmente tenemos menos pacientes con ciclosporina. Hace 10 años, por ahí gran parte de los pacientes, no les voy a hablar de digamos, de cantidades puntuales, pero me puedo atrever a decir que casi un 70% hace 10 años tenía ciclosporina o por ahí un poquito más. Ahora cada vez se ven menos pacientes con ciclosporina. Después están los antimetabolitos, como dijimos, el micofenolato y la satriopina, que tienen una particularidad. ¿Se acuerdan que les dije que eran aquellos que impedían el crecimiento de las células rápidas? Los leucocitos son células rápidas, entonces los pacientes están leucopénicos. Bien, y también tienen alteraciones a nivel del tracto intestinal. Algunos están con diarreas que quedan por 3, 4 días y hay que suspenderles, o cuando hay registros puntuales de leucopenia o neutropenia que requieran la interrupción del tratamiento. Bueno, los corticoides, corticoide, inicio de corticoide, ¿cuántos pacientes no han empezado con, digamos, registros sostenidos de hiperglucemia que después tienen necesariamente que empezar con una interconsulta, tienen que depender de una interconsulta con diabetología para ajustar un tratamiento? Bien, la osteoporosis, hipertensión, cataratas, aumento de peso, insomnio, son esos pacientes que refieren ver como imágenes digamos, multicolor, parecidas al efecto del aura en las jaquecas. Muchos pacientes manifiestan eso también secundario a la toma de corticoides. Después, bueno, el everolimus y la rapamicina, que una de las particularidades que no es menos importante, porque cuando hay un paciente que está con tratamiento de, vamos a decir, rapamicina y tiene que ir a cirugía, hay que rotar por tacrolimus porque está demostrado que la rapamicina retarda la cicatrización. Así que si se trata de un evento quirúrgico que requiere la cicatrización de un tejido por una herida quirúrgica, hay que rotar al tacrolimus. Bueno, los anticuerpos monoclonales y los policlonales tienen similares efectos adversos, por eso es importante que el monitoreo durante la inmunosupresión obedezca ciertos protocolos, bien, que ahora los explicamos. Digamos que son reacciones alérgicas que pueden ser de leves a marcadas, ¿no? Hasta un shock anafiláctico. Bien, en relación al tipo de inmunosupresión están estos tres grupos, ¿no? La de mantenimiento, la de inducción y la de rechazo. La de inducción no siempre se hacen en todos los trasplantes, va a depender de, vamos a decir, de que si el receptor tiene anticuerpos preformados, saber cuál es el resultado de su HLA, o por ahí si está sensibilizado porque es un retrasplante o porque es una mujer que tuvo muchos embarazos y está sensibilizada y tiene anticuerpos preformados al momento del trasplante. Bueno, es importante avanzar con una inmunosupresión de inducción para que no ocurra esto que les había comentado al comienzo, que es el rechazo hiperagudo. Bien, en la columna, bueno, ¿cuáles son? Lógicamente son todos endovenosos y estas son las posibles presentaciones. Fíjense que en los tres esquemas siempre hay corticoides. Bien, bueno, la de mantenimiento que ya dijimos siempre tiene o es un anticalcinurínico, puede ir también con un mTOR, con un antilinfocitario, que son, antilinfocitario no, anti, ay, por favor, no me sale, micofenolato azatriopina. Y la inmunosupresión de ataque, que también es similar a la de la inducción, ¿no es cierto? Con anticuerpos monoclonales, rituximab, basiliximab y corticoides. Recomendaciones para la infusión de anticuerpos policlonales y monoclonales. Cuando son por fuera de lo que es el intraoperatorio, es decir, en la inducción, es- van a ser seguramente por tratamiento de un rechazo. En principio, la recomendación es que la infusión tiene que ser en un
centro hospitalario, porque requiere un estricto monitoreo por esos efectos adversos de los cuales les hablé. ¿Requieren medicación, premedicación? Sí, requieren premedicación. Recordemos que puntualmente los policlonales que tienen origen animal representan, ¿no?, una respuesta em, alérgica importante, por lo cual requiere medicación. Generalmente los esquemas Benadryl, paracetamol, si está la presentación endovenosa, que me acuerdo de mi tiempo asistencial, por sí teníamos presentación endovenosa, o vía oral, y como se dan en centros, en servicios ambulatorios, seguramente es por vía oral. Después alguno quiere comentarme, los que están en ambulatorio, que tienen, digamos, más conocimiento de lo que son los protocolos, porque sin duda se van a adaptar también a cada institución. Pero básicamente tiene que ser un antihistamínico, un antipirético y un corticoide. Bien. La preparación y recomendaciones en relación a su administración, bueno, los laboratorios, si ustedes ven el prospecto, todos hacen digamos, la salvedad de que tienen que ser reconstituidos con agua estéril, y que la infusión vaya con una bomba de infusión como para poder manejar bien los tiempos. La recomendación del tiempo puede ir de 2 a 4 horas. Encontré bibliografía que sugiere la infusión hasta 6 horas cuando no se trata de un paciente trasplantado, porque tengan en cuenta que estos fármacos también se utilizan para otro tipo de tratamientos de enfermedades inmunes, enfermedades infecciosas. Generalmente el promedio que se sugiere en el trasplante es de 2 a 4 horas. Bien, debe tener un monitoreo de signos vitales. Y, ¿qué más? Me acuerdo que en aquel tiempo, cuando habíamos empezado a utilizar los anticuerpos policlonales, los signos vitales había que hacerlos cada 15 minutos. Seguramente no es el caso por toda la experiencia también transcurrida que uno ya conoce, ¿no?, cómo es el manejo. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de las reacciones adversas posibles. Hablemos sobre el Betalacet. Em, este inmunosupresor, que es relativamente nuevo, que se administran en trasplantes renales, en trasplantes pulmonares, no en hepático ni en intestino, por lo menos la experiencia en nuestro centro no, y cuando yo consulté me dijeron que no. Puntualmente esta mañana, repasando un trabajo sobre un ensayo clínico de Betalacep, y es Belatacep. Quiero corregir acá que tuve un error de tipeo, es Belatacep, no Betalacep. En ese ensayo clínico informaba que no se recomienda en el trasplante hepático porque de hecho hubieron reportes de fallecimiento. Es mucho, digamos, muy complejo explicar el mecanismo, pero puntualmente, Belatacep en trasplante renal y trasplante de pulmón. Esta medicación no requiere, la infusión de este inmunosupresor no requiere premedicación. Recuerden que les había comentado que tiene el parecido mecanismo que del anticuerpo monoclonal, es más dirigido, o sea, va específicamente a un anticuerpo, por lo cual no requiere premedicación, al menos en los ensayos clínicos no se mostró que sea un fármaco que tenga, digamos, efectos adversos como los policlonales. Está contraindicado en pacientes que tienen serología Epstein-Barr negativa. Y esto no es menos importante porque dentro de lo que son los trasplantados hepáticos, aparte está estudiado que la Epstein-Barr está en el 70 y 80% de la población en general, no más allá de los trasplantados. Ahora, ¿qué pasa si tiene Epstein-Barr negativo? Está contraindicado, ¿bien? Porque hay todo un proceso que genera, digamos, en el inmunosuprimido una respuesta negativa. La recomendación para la preparación. En principio hacen también una salvedad que cuando se va diluyendo en agua destilado, también se puede diluir en alguna solución isotónica, llámese la dextrosa al 5%, al 5% o fisiológica al 0,9%,
que mientras se va infundiendo, que el fluido, el chorro vaya hacia la pared, ¿no? Del Belatacé, porque sugieren que se maneje con cuidado porque a veces puede pasar que la solución se ponga turbia, se oscurezca, lo cual implique la necesidad de descartarla. Bien, el ritmo de infusión no debe ser mayor a 1 hora, la recomendación está entre 30 minutos y 1 hora. ¿Y qué más? Bueno, por ahí las dosis, que son mucho más específicas, por ejemplo, habla que la dosis para el que recibe este inmunosupresor como mantenimiento debe ser de 5 miligramos por kilo. Así que imagínense un promedio de una persona que tenga 70 kilos, 60 kilos, alcanzaría con una ampolla de 250 miligramos. Bien, el tema es que las dosis por ahí se ajustan según cada caso. Y eso lo va a determinar, por supuesto, el especialista de cada equipo, ¿no es cierto? Bueno, interacciones en los inmunosupresores. Vayamos un poco a lo que son nuestros conocimientos en relación a lo que es farmacología, farmacodinámica, farmacocinética. Vieron que hay fármacos, más tratándose de los trasplantados, que tienen múltiples medicamentos, principalmente al comienzo, ¿no? Para profilaxis de antibiótico, profilaxis de hemorragia digestiva, qué sé yo, suplementos vitamínicos, y hay cierta medicación que puede quitarle el efecto, o potenciar el efecto de los inmunosupresores. O sea, puntualmente vamos a hablar de lo que es el efecto sinérgico y antagonista. Bueno, acá les comparto una tabla. Fíjense, por ejemplo, estos medicamentos que aparecen en la parte superior, que aumentan los niveles plasmáticos, es decir, que potencian el efecto inmunosupresor. De hecho, cuando se hacen los dosajes, muestran una elevación, digamos, importante comparada con los niveles que manejaba. ¿Cuáles son los medicamentos? Los antifúngicos, ¿no? Todos estos fármacos para tratamiento de infecciones fúngicas. Fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol. Estos fármacos, si el paciente requiriera la infusión, el tratamiento de estos antifúngicos, porque corresponde, porque saltó en un cultivo que tiene ese hongo, lo tiene que recibir. Lo que el equipo hace es tener un monitoreo del dosaje del inmunosupresor, ¿no? Por si hay que bajar la dosis. Bueno, lo mismo pasa con estos otros medicamentos, ¿no? Ritonavir, saquinavir, intinavir, delfinavir, que son antivirales. Los bloqueantes de canales de calcio para manejo, por ejemplo, de la hipertensión, diltiazem, verapamilo, niquerdapino. Nosotros tenemos que conocer esto por ahí, porque cuando los pacientes dicen, mira, tuve un evento, fui al especialista, me indicó esto, ¿lo puedo tomar? Entonces, como que ya tenemos el conocimiento para dar una respuesta inmediata, a ver si no la puede tomar. Vamos a preguntar al equipo por qué otro medicamento puede reemplazar. Bien, asimismo, bueno, en la columna de la derecha tenemos algunos más. Analicemos los que generan el efecto contrario, es decir, aquellos que le quitan la potencia al inmunosupresor, por lo cual van a mostrar un dosaje con menos concentración. Después vamos a ver un poco cuáles son los valores, así en líneas generales, los valores de los dosajes en sangre. Por ejemplo, ¿qué disminuye el nivel plasmático? Los fármacos antiepilépticos, carbamazepina, fenitoína, o los fármacos antituberculosis como la rifampicina, isoniazida, y también la dexametasona. ¿Qué más? Tenemos fármacos que incrementan el riesgo de la toxicidad renal, como ser la anfotericina, este otro antiviral que es el aciclovir, bien, el Bactrin, vancomicina, son aquellos que pueden, digamos, dar como efecto secundario toxicidad renal cuando están con
tratamiento inmunosupresor. Bueno, el equilibrio delicado de la inmunosupresión. Se imaginarán que de alguna manera es un reto, ¿no? Sobre todo para los clínicos de los distintos equipos de trasplante, el encontrar la dosis justa, porque justo escuchaba una clase del doctor Villamil, que era uno de los médicos hepatólogos que estuvo a los comienzos con los primeros trasplantes, decía que no existe un talle único, bien, que tiene que ser una dosis justa, porque se está en el constante equilibrio de, ¿no? de la terapia de salvación, es decir, de el cuidado del injerto y a la vez el hecho de evitar las complicaciones de los efectos secundarios, ¿no? O sea, es un equilibrio entre la terapia de salvación y el talón de Aquiles. Ahora se dice que, se está trabajando sobre esto que tiene que ver con la inmunosupresión individualizada, porque son muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, según el tipo de trasplante, no es lo mismo ajustar inmunosupresión a, no sé, a un trasplante de pulmón que a un trasplante hepático. De hecho, como para tener una idea, aquellos órganos que tienen más carga linfocitaria, son los que son más rechazadores, como es el caso del trasplante de intestino, ¿no? Imagínense toda la cadena ganglionar en el implante, claramente va a requerir una inmunosupresión mucho más intensa. El hígado, por ejemplo, es el menos rechazador. Ahora, ¿qué pasa también los criterios según la edad, ¿no? Está demostrado, bueno, en principio con todo el avance en materia de trasplantes, cada vez hay más receptores y donantes de edad avanzada. Y está demostrado que, digamos que el envejecimiento de alguna manera retrasa gradualmente la respuesta inmune, lo cual también implica hacer un ajuste personalizado, ¿no? Individualizado. Y también la inmunosupresión se va a manejar según los antecedentes del paciente, tanto antes del trasplante y post trasplante. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya termino. Bueno, estos datos por ahí también que son importantes, que tienen que ver con los niveles que se miden de los inmunosupresores. Por ejemplo, conocer cuándo se mide el C0 o el C2. El C0 puntualmente es el nivel que se mide antes de tomar el inmunosupresor, ¿no? En la denominada concentración de niveles Bayer. El inmunosupresor se toma a las 8 y a las 20. La extracción de sangre tiene que ser 1 hora antes de la toma. Entonces ya está, digamos, la logística de los controles post-trasplante, ya en el segundo piso, en el servicio de laboratorio, ya hay días puntuales en los que, digamos, los que trabajan en el laboratorio saben que tienen prioridad los pacientes trasplantados, que tienen que sacarse sangre antes de las 8, por ejemplo. ¿Qué pasa con el nivel C2? El nivel C2 puntualmente en esta institución es para la ciclosporina, ¿bien? El nivel 2 se trata de la extracción, de la medición del dosaje a las 2 horas de la toma del inmunosupresor. Bien, bueno, y el monitoreo continuo, por ejemplo, en aquellos trasplantados de médula que requieren infusión continua, bien, que independientemente de la toma, del horario, más si están en infusión continua, tienen que hacerse un monitoreo continuo. Bueno, algunos ejemplos en relación a los valores. Vieron que al comienzo los trasplantados tienen altas dosis, a diferencia de los que seguramente atendieron en sus servicios, que por ahí tienen 2, 3 años de trasplante, tienen menor inmunosupresión, porque se requiere que al comienzo, puntualmente el primer mes que tenemos, muchos pacientes tenemos un promedio de estadía 2, 3 semanas, un poco más, menos, requieren altas dosis de dosaje. En el caso del tacrolimus, que se mide nivel 0, acuérdense, antes de tomar la dosis de la mañana, los valores tienen que ser entre 10 y 15 nanogramos por mililitro. A medida que avanzando se requiere menos, entre 8 y 10, y después del año, entre 5 y 8. O sea, es mucho menos. En similares valores se repiten los dosajes de verolimus y rapamicina. Por ahí la rapamicina, hacer una sola toma, requiere un poquitito más alto el valor después del primer año. En el caso de la ciclosporina 2, que se mide después de tomarlo 2 horas, los valores, igual que que el tacrolimus, el primer mes tiene que ser alto,
¿no? Entre 1000 y 2000 nanogramos, después del sexto mes entre 800 y 1500, y después del año ya es mucho más bajito. Bueno, ¿qué pasa con nuestra función en materia de inmunosupresores? Educación al paciente y la familia. Para la familia y tanto para el trasplantado es todo un proceso nuevo, ¿no? Que tiene que encarar, se encuentra de pronto que va a depender de un inmunosupresor para toda la vida, va a depender de hacerse controles. Entonces, en un comienzo, por ahí el primer contacto es el paciente que va despertando de su efecto, ¿no? Anestésico post cirugía en la terapia, que por ahí no entiende, es como que va cayendo a entender su situación. Entonces, el primer contacto con enfermería por ahí es de total dependencia. Enfermería está para cubrir las necesidades y cumple en darle el tratamiento inmunosupresor. No obstante, cuando ya está más despierto, el enfermero va explicándole, bueno, esta es la medicación que usted tiene que tomar, tiene que respetarle el horario, ¿bien? Después, ya cuando pasa a los servicios de internación, digamos que hay un rol importante, ¿no? En relación a la educación. No obstante, nosotras antes del alta también vamos a explicarles. Siempre es oportuno que dentro de nuestras, digamos, incumbencias es el educar para que el paciente pueda tener una adherencia, no sé, para fomentar la adherencia, para que pueda entender que a partir de ahí empieza con un compromiso también él de tomar la medicación en horario, de conocerla, de ir familiarizándose con los nombres. La administración y supervisión del tratamiento. Bueno, al comienzo, por supuesto, hay que estar muy de cerca. Entiendo que hay toda una contradicción por ahí con los tiempos de los inmunosupresores, porque pasa como en muchos lugares, en todos lados se cuecen habas, como diría la frase coloquial. Probablemente no tenemos la medicación en horario, qué sé yo, no las traen por fuera del tiempo, o pasó que tenía un inmunosupresor y me traen otro. Bueno, al margen, digamos, de todas esas intercurrencias, es importante fomentar el adecuado tratamiento inmunosupresor, ¿no? En tiempo y en forma. Después, el monitoreo y control de efectos adversos, bueno, esto que estuvimos hablando al comienzo, ¿no? La importancia de conocer todos los posibles efectos adversos e informarlos o darle información al paciente como para que vaya, digamos, conociendo. El apoyo emocional y psicológico, bien que está dentro de nuestras competencias, no es menos importante. Vuelvo a decir, a más de uno le habrá pasado a algún paciente que tuvo una situación de angustia, de depresión, no sé, de ataque de pánico, sabiendo que, bueno, va a depender de un tratamiento medicamentoso, pero bueno, eso también no es parte de nuestra incumbencia, es un tema extenso. El trabajo interdisciplinario, ¿no? Toda esa logística para que se pueda favorecer el adecuado tratamiento en tiempo y forma. Y bueno, algo no menos importante, el registro y la documentación. Dato de color, sin duda hay mucho más para hablar, porque en la actualidad con todo esto que, bueno, en mi época ya, no sé, en la prehistoria eran 5 correctos, ¿no? Después son 8, ahora me dicen 10, estuve mirando en la plataforma de la OMS, ahora son 14, pero bueno, básicamente esto que tiene que ver con el cumplimiento de la administración segura, ¿no es cierto? Tanto en la preparación y en la administración, que bueno, eso por ahí es tema ya, digamos que se conoce. Bueno, y me pareció por ahí interesante poner, ¿no? Unos datos de colores, los costos, a sabiendas que afortunadamente el sistema de salud en Argentina establece, ¿no? Por ley la obligatoriedad de las obras sociales de darles una cobertura 100% de tratamiento inmunosupresor, porque imagínense si el paciente tuviera que, ¿no? Desembolsar del bolsillo. Miren, por ejemplo, el tacrolimus, una caja, ¿no? Y estamos hablando del convencional, una caja de 0,5, o vayamos a la de 1, casi 500.000 pesos, medio millón de pesos, una caja, ¿no? Imagínense si tiene que tomar, no sé, 4 miligramos o 8 miligramos cada 12 horas, saquen cuentas. Acá Viviana dice, sí, está como para agarrar una calculadora. De hecho, nos ha pasado, les cuento por ahí un chascarrillo. En un momento nos traían algunos inmunosupresores de devolución o mismo con los laboratorios, porque una realidad es que cuando el paciente se trasplanta, las obras sociales tardan en darle los inmunosupresores al alta. Entonces hicimos como
un manejito ahí fuera de currículum de tener algunos inmunosupresores, decíamos con las chicas, mira, si tendríamos que comercializar, somos millonarios, porque realmente los inmunosupresores son muy costosos. Fíjense, por ejemplo, lo que sale a ver, este de acá tengo el Sirolimus, que es uno de los más nuevos. Miren, una caja de 100 comprimidos vale 1.800.000, teniendo en cuenta que muchos trasplantados no tienen la cobertura con una sola caja por mes. ¿Ven? No es dato menos importante. Miren el Belatacept, 1.800.000, y el Belatacept es una ampolla por mes. ¿Qué les parece? Bueno, como conclusión, a ver si voy con el tiempo. Ah, les dije, no soy buena manejando los tiempos. Bueno, como conclusión, los inmunosupresores son pilares fundamentales en el éxito del trasplante de órganos. Bien, parece redundante, pero sí, efectivamente. Y por fortuna, con todos los avances de inmunosupresión, tenemos una interesante sobrevida en trasplantes, ¿no? Y requieren un manejo cuidadoso por parte del equipo de atención y un compromiso constante por parte del paciente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si avanzamos, porque yo les preparé un pequeño cuestionario, les decía, hay un premio para el que responde el 100% y el primero que responde, ya que tenemos nuestro contacto con los laboratorios, le dije, ¿no tenés algún obsequio por ahí para poder retribuir al más aplicado que responda a todas las preguntas? Pero bueno, antes de eso, o no sé si es conveniente avanzar con el cuestionario y después las preguntas. Me parece, Lilian, que avanzamos con el cuestionario, si te Eh, parece eh, bien. Sí, O perdón sea, por el tiempo. perdón, tengo sí. un par de preguntitas. Sí, decime, Ricardo Rosero. Un gusto Parece que saludarlos lo a todos. conozco, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto. Bueno, creo que alguna vez lo conversábamos, Lili, con vos, y con relación al trasplante hepático, sería bueno que nos aclares eso. ¿Crossmatch o tipo de sangre para el trasplante hepático? Bueno, como les decía al comienzo, ahí escucho como el trasplante hepático es el menos rechazador. Bien, si no hay antecedentes en relación a lo que es el receptor, ¿no? El paciente que está en lista de espera. Si no hay antecedentes de que tenga cuerpos preformados, es decir, que esté sensibilizado, como es el caso de un retrasplante, no se hace HLA, solo grupo sanguíneo. O sea, un pacientito que no tiene ningún antecedente de trasplante o alguna enfermedad en la cual haya sido sensibilizado, o mismo a veces pasa con los embarazos. Bien, si no está sensibilizado, no hace falta HLA. O sea, el parénquima hepático no es un órgano, vamos a decir, con una carga linfocitaria que requiera un, un análisis de HLA. Así que no. Perfecto, o sea que se puede manejar tranquilamente con el tipo de sangre, ¿cierto? Sí, salvo A que no sea ser un de que sea retrasplante, ¿no? un retrasplante que tenga una carga importante de anticuerpos, Exacto. ¿cierto? Ok, Sí, gracias. sí, sí. Rubén, tranqui, que yo no voy a entrar en el concurso, no te preocupes. No, no, Y la última, participen, participen, sí. la última pregunta, mira, que ahora se me ocurrió porque tengo justo al perro acá. Con el tema de la terapia con animales, yo tengo entendido que obviamente los animales no en pacientes recién trasplantados. ¿A qué tiempo podrían socializar los pacientes trasplantados con los animales? Mira, qué buena pregunta. Porque nosotros cuando hacemos el teaching que le decimos antes del alta, porque hay que informarle todos esos detalles, un inmunosuprimido es como un recién nacido que no tiene, digamos, está en cero defensas. La recomendación, según la bibliografía, hasta hace un tiempo, era que no tengan contacto con los animales. Pero en la actualidad, a ver, hay muchas personas que son, como decimos comúnmente, bicheros, ¿no? Que si tienen contacto tienen que estar por fuera del dormitorio, preferiblemente por fuera de la casa. Y si tienen contacto, el animal tiene que estar vacunado, digamos, higienizado como corresponde, y el paciente tiene que lavarse las manos después del contacto. Ahora, vos me decís cuándo, cuando les hacemos el teaching, les decimos que por lo menos hasta que tenga una recuperación visible mediante el laboratorio, mediante, digamos, los controles y el hepatólogo lo vea con posibilidades, digamos, de que no adquiera
una infección o se agarre algo por el contacto de animal, yo te puedo decir que pasa un mes, fácil. Ahora, si hablamos de optimización y uno dice, bueno, si podés evitar, minimizas el riesgo de una posible infección. Pero te puedo decir cabalmente que preferiblemente es un mes hasta que es el tiempo que habitualmente vemos mejora, ¿no? Donde los pacientes se estabilizaron más. Te estoy hablando de trasplante hepático por ahí, que es mi área. No sé si eso responde. Sí, 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 perfecto, perfecto, porque por lo general yo siempre recomiendo como que un poco más de tiempo, ¿no? Sobre todo para pacientes trasplantados cardíacos, o hay pacientes que vienen del campo, por ejemplo. Claro. No sé si en trasplante hepático utilicen la ivermectina también. Pues nosotros la usamos, ¿no? En trasplante cardíaco, renal y pulmonar. No, no, en trasplante hepático no tuvimos, digamos, experiencias de ivermectina, por lo menos que las tenga ahora en la memoria en los últimos años. No estaría tampoco en el listado de las interacciones medicamentosas, sino que hay algunos que le sacan el efecto, la potencia, no disminuyen, así que la ivermectina no creo que tendría contraindicaciones. Perfecto, muchas gracias. ¿A vos? Bueno, Lilian, aprovechando un poquito que se pudo abrir, digamos, el tema de las preguntas, yo quería hacerte una relacionada con el proceso de preparación, ¿no? De los inmunosupresores. Obviamente vos nos decías que teníamos que tener precauciones y eso lo tenemos todas las enfermeras en relación a la preparación, teniendo en cuenta el tema de los 5 correctos, los 14 correctos que tienen que ver con la intervención para la preparación de una medicación. ¿Hay alguna otra recomendación que vos puedas transmitir cuando se prepara esa la medicación inmunosupresora que debamos también tener en cuenta para el tema de la seguridad de del personal de enfermería? Sí, claro. Bueno, en principio por ahí la recomendación que siempre les digo también a los alumnos al momento de preparar la medicación, bueno, y en este caso, hablando de la inmunosupresión, en principio abstraerse de todo, ¿no? Porque es fundamental cumplir con todas esas recomendaciones de las buenas prácticas que nos garanticen un procedimiento seguro, en este caso una administración segura, ¿no? Abstraerse de todo. Ahora, en relación a lo que es seguridad con el personal, y es recomendable utilizar guantes para cualquier medicación endovenosa, sobre todo, digamos que tenga esta característica, digamos, de reacciones adversas. Y sí, hay que utilizar guantes. De hecho, los prospectos eh, informan la importancia de descartar correctamente el sobrante que queda en las tubuladuras. Si bien no tiene no tiene el mismo efecto, digamos, que la medicación citostática, pero se hace relevancia en que se descarte adecuadamente y que no tenga, digamos, pérdida, ¿no? O sea, que no quede ahí en la superficie. Así que yo diría que una manera de cuidarnos también es el uso de guantes. No hay recomendaciones de usar otros elementos de barrera como barbijo o antiparras, pero sí guantes. Gracias, Lilian. Y cuando vamos a administrar estos inmunosupresores, o sea, muchas veces lo que se hace obviamente es llevar la medicación a la habitación, estoy hablando de los medicamentos biorales. Hay veces que la población de estos pacientes, bueno, ya conoce, digamos, la importancia que tiene tomar la medicación en horario, etcétera, ¿no? Entonces hay veces en el proceso de internación los pacientes respetan, muchos de estos pacientes respetan el tema de la medicación, su horario, y, y hay otros que obviamente, como vos decías al principio, hay pacientes que son nuevos, no conocen el proceso educativo que las enfermeras deben darle a estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa ahí con cuando uno le lleva la medicación y le dice al paciente que, bueno, esto debería ser tomado en forma inmediata y dándole todos estos recaudos? ¿Vos podrías aumentar alguna situación que nos sea útil para Claro que sí, este momento? sí, claro que sí.
El hecho en sí de llevar en la medicación bioral, que por ahí no representa tanta complejidad, bueno, en materia de inmunosupresores sí. Nosotros cuando los educamos a los pacientes les hablamos, por ejemplo, de la importancia, bueno, en principio de tomarlo en horario. Los inmunosupresores preferiblemente tienen que ser en ayunas. Pueden tomarlo después del desayuno, pero preferiblemente en ayunas por el tema de la absorción. Otra recomendación también es que se deben sacar de sus envases, es decir, de su blister, justo minuto antes de tomarlo. O sea, no es conveniente y no se recomienda sacarlas de sus envoltorios, de sus blister y ofrecérselas a los pacientes. O sí, sacárselas para dárselas y asegurarnos que la tome. Bien, que no queden expuestas por fuera del envoltorio. Eso es una recomendación importante. Muchos pacientes dicen, bueno, pero se puede prepararla en un pastillero. Vieron que es muy convencional el uso de pastillero, que de alguna manera organizan también en relación a los horarios. No, los inmunosupresores no se pueden sacar del envoltorio. Tienen que estar con ellos en sus blisters, con, digamos, en sus bolsos, porque muchas veces vienen a hacerse un control y de pronto tienen que quedarse hospitalizados y tienen que tener la medicación. Pero bueno, digamos que ¿no? Eso en líneas generales y enseñarles, porque la importancia de educar es fundamental desde el comienzo. Se entiende que en internación ya parte de lo que es nuestro quehacer es también incluir a la familia en la educación, ¿bien? Porque ya es como un modelo donde no hay una dependencia de enfermería, ya se empieza a incorporar a la familia, identificamos el rol de cuidador como para irle informando y también lograr esta colaboración, ¿no? Así mismo lo dice el modelo de PEPLO, eso de la total dependencia o cuando hay una suplencia limitada, porque ya tenemos a la familia y la obligación también de la familia de participar en todo lo que es eh, esto de la toma de los inmunosupresores. Me parece que sería eso puntualmente, ¿no? Que se tomen con agua, en horario, dentro de su blister y que siempre la tengan consigo cuando hayan egresado del hospital. Perfecto. Ahí nos escribe María del Carmen una pregunta relacionada con los monoclonales, si pueden ser preparados en área abierta o tendrían que ser preparados en una cabina. No, no necesariamente tienen que ser preparados en una cabina. No hay, digamos, indicaciones que representen riesgo de difusión en la atmósfera. No, no es como los quimiostáticos, digamos que no son tan tóxicos, valga el término. No hace falta que sean en una cabina cerrada. Bueno, si te parece, Lilian, vamos a las preguntas para... Bueno, gracias por tu pregunta, Mari. Hace mucho que no te veía. Bueno, voy a compartir es una pequeña, a ver, déjeme, ahí está. Es un cuestionario y la idea es que el primero que conteste, les vuelvo a decir, logramos un pequeño obsequio, como en retribución a que estuvieron escuchando la clase. El primero que conteste con el 100% de las respuestas correctas tiene el premio. Así que por ahí yo les pido a ver para detectar quién la responde primero. Acá el jurado va a estar atento. Perfecto. Ay, esto que está en inglés, ¿qué dice acá? En pool. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la solapita roja? Listo, entonces acá la inicio. ¿Y dónde la inicio? No sé si ustedes pueden ver ya si estoy compartiendo. Sí, está compartiendo. Sí. Así que dale nomás. Bueno, entonces si ya pueden contestar. Esa era la pregunta, no sé si se les habilita a los participantes a contestar, si alguno me puede decir. A ver, chicos. ¿Cómo se habilita? Claro, eso es lo que, si alguno